Entonces, la semana pasada decíamos, empezamos a hablar sobre lo que son las máquinas trifásicas. Habíamos clasificado, habíamos definido cuál nosotros denominábamos asíncronas y cuáles denominábamos síncronas. Ya habíamos hecho las diferencias, habíamos estado viendo, analizando las distintas partes constructivas que tenían estas máquinas. Principalmente habíamos estado hablando de lo que era la parte constructiva de una máquina asíncrona, pero en función de eso hablamos de las diferencias que tenía a una máquina síncrona. Entonces nosotros empezamos definiendo que cuando hablamos de máquinas asíncronas hablábamos justamente de máquinas que derivaba su nombre del hecho de tener dos velocidades intervinientes distintas. Una era la velocidad del campo rotante, que era lo que nosotros después terminamos estudiando y se generaba en la periferia de la máquina, en lo que nosotros llamamos estator. Y la diferencia de velocidad con respecto a lo que era el rotor, ¿no? La parte central de la máquina, en donde nosotros al rotor le decimos, en el caso de las máquinas asíncronas, que ese va a ser el inducido, y el inductor es justamente el campo rotante. Este campo rotante era un elemento común, tanto en máquinas síncronas como asíncronas, por eso fue lo primero que estudiamos. Este campo magnético, que es el que se va a estar generando en el estator, dijimos que reunía determinadas características particulares y nosotros las estudiamos, y en ese estudio pudimos encontrar que el hecho de que en una máquina donde en el estator ubicáramos a tres devanados desfasados 120 grados eléctricos uno de otro, el resultado era que cuando nosotros aplicáramos una tensión de características senoidales, como es la tensión que nosotros tenemos en nuestra red, va a circular una corriente y esa corriente va a ser, o va a producir tres flujos que van a desfasar uno de otro 120 grados. Es decir, que íbamos a tener, si nosotros esto lo llevamos al campo vectorial, tres vectores desfasados, 120 grados eléctricos. Y al haber tres campos magnéticos que están interactuando entre sí al mismo tiempo, bueno, el resultado iba a ser un campo resultante magnético de determinadas características, que para poder evaluar qué características iba a tener, lo que hacíamos era sumar vectorialmente lo que pasaba en cada punto en un mismo tiempo. Entonces, para hacer ese análisis tomamos tres puntos distintos, que los llamamos A, B y C, equidistantes entre sí, es decir, a 30 grados uno de otro, y vimos qué es lo que pasaba cuando analizamos cada uno de esos puntos. En el primer punto, cuando analizamos el punto A, veíamos que de la suma vectorial de los tres, encontramos que el módulo de ese campo resultante era igual a 1,5 veces el valor del campo máximo. Y no mucho más. Cuando analizamos el segundo punto, nos volvemos a encontrar que el resultado de esa suma vectorial es nuevamente que el vector resultante tiene un módulo de 1,5 veces el valor del flujo máximo, pero en este segundo instante ese vector resultante comparado con el anterior no se encuentra más en la misma posición, sino que rotó, y rotó justamente los 30 grados que nosotros tomamos de un punto al otro. Quiere decir que es un campo que se está moviendo, es un campo que es estático, que está fijo, sino que se está moviendo. Y al analizar el tercer punto, volvemos a encontrar que el módulo del campo resultante sigue siendo 1,5 veces el valor del flujo máximo. Y se ha vuelto a desplazar del segundo punto nuevamente 30 grados. Es decir, que en los mismos espacios, en los mismos tiempos, se desplazó el mismo espacio. Entonces es un campo que está moviéndose de manera constante. Por lo tanto,
Eso nos permite enunciar que ese campo resultante de la interacción de tres campos, de tres flujos monofásicos, es un campo de módulo y velocidad constante. El módulo dijimos que vale 1,5 veces el valor del flujo. Y la velocidad la definíamos a través de una ecuación que era la que nosotros llamamos velocidad de sincronismo. Esa velocidad de sincronismo queda definida por una constante, que es 60, para que el resultado nos dé en RPM, por la frecuencia de la red, la frecuencia que nosotros aplicamos, esa tensión, dividido el número de pares de polos. Entonces, la velocidad de este campo magnético que nosotros tenemos en el estator queda determinada, o va a depender de la frecuencia y del número de pares de polos. Hay que nosotros ya empezamos a ver que es bastante complejo el control de la velocidad de una máquina de corriente alterna. Cuando nosotros estudiamos las máquinas de corriente continua, ahí podíamos analizar que simplemente variando la tensión aplicada, o variando el flujo del campo de excitación que nosotros teníamos en la máquina, podíamos modificar la velocidad del motor. En estas máquinas ya es más complejo, porque la frecuencia que nosotros tenemos es la frecuencia de red, es constante. Para modificarla necesitamos tener algún equipo que me permita modificar la frecuencia con la cual nosotros alimentamos el motor. Eso hoy día lo ha venido a solucionar toda la electrónica de potencia, y son los que nosotros conocemos como variables de velocidad. O en los casos después del tema de lo que son los arrancadores suaves. Y modificar el número de pares de polos realmente es algo que es muy difícil de hacer, porque la cantidad de pares de polos es una cuestión constructiva de la máquina. Una vez que nosotros hicimos la máquina, que la construimos, listo, ya está, la máquina está construida y va a tener esa cantidad de pares de polos, y no hay manera de modificarlo. Entonces, es bastante complejo modificar la velocidad de ese campo rotante. Entonces, con esta introducción, que fue lo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada, y habiendo ya, por lo menos que creo que haber entendido, lo que es ese campo magnético que nosotros tenemos presente en el estator de las máquinas asincrónicas y de las máquinas sincrónicas, porque las máquinas sincrónicas dijimos que se presentaba lo mismo, sino que lo que se diferenciaba era en el rotor. Hoy lo que vamos a hacer es empezar a estudiar ya ahora las máquinas asincrónicas. Así, durante la clase de hoy y la siguiente clase que nos toque, nos vamos a dedicar a hablar de las máquinas asincrónicas. Después, bueno, entramos en estas dos clases, la de repaso y la de parcial, y ya una vez superada eso, vamos a hablar de las máquinas sincrónicas, lo cual nos va a llevar a una clase. Y después dedicaremos otra clase más para volver a hablar de las máquinas asincrónicas, pero las monofásicas. Entonces, hoy vamos a hablar de las máquinas asincrónicas trifásicas. Y vamos a hacer su estudio de funcionamiento en el caso de motores, porque dijimos que estas máquinas las vamos a estudiar funcionando de esa manera. Cuando hablamos de máquinas asincrónicas, sean trifásicas o monofásicas, nosotros la clase pasada estuvimos en la descripción hablando de lo que era el rotor de estas máquinas, esta parte central. Y ahí yo les hice algún comentario con respecto a la diferenciación que hay de rotores. En las máquinas asincrónicas, en la mayoría de las máquinas nos encontramos que el rotor es de tipo de jaula de ardillas, que es la que estuvimos viendo en la clase pasada, cuando analizamos esta figura, y veíamos que este elemento central, que nosotros denominamos rotor, tiene en la parte central, bajo la acción del estator, el núcleo del rotor, donde ese núcleo es de chapas laminadas, y está contenido dentro de ese núcleo algo que nosotros llamamos jaulas de ardillas. ¿Qué es esto que tienen acá? Son estas dos partes, estos dos anillos, que generalmente son de aluminio. Ahí tiene un anillo, acá en la parte posterior van a tener otro anillo, y las barras que lo cortocircuitan. Entonces eso hace
como si fuese una jaula cerrada, que la llamamos jaula de ardillas. Yo les decía que para imaginarlo, pueden pensar en la jaulita de un hámster, de eso donde ellos corren. Bueno, esto es más o menos parecido, nada más que en el medio después está lleno de chapas, como tienen. Pero hay otras máquinas que este rotor, en vez de ser un rotor de jaula de ardilla, es un rotor bobinado. Es decir, que en lugar de tener esa jaula de ardilla hay bobinas. Pero siempre ese rotor, sea jaula de ardilla, sea rotor bobinado, siempre está en cortocircuito, siempre son bobinas, siempre es todo cerrado. Siempre es todo cerrado. Y esa es una gran diferencia, y la marcábamos también la semana pasada, con respecto a las máquinas de corriente continua. En las máquinas de corriente continua, nuestro rotor tenía bobinas que estaban abiertas. Esas bobinas empezaban y terminaban en las degas, no estaban en cortocircuito. En estas máquinas, esas bobinas están en cortocircuito. Si no, van a ver que no podría funcionar la máquina. Estas son las sutiles, pero drásticas, diferencias que hay entre estos tipos de máquinas, que yo siempre les insisto que cuando después uno las estudia, necesita un proceso para poder después pararse y poder distinguir también los funcionamientos y las cuestiones constructivas que hacen a que esos funcionamientos de las máquinas, de todas estas máquinas, sean distintos. Entonces, vamos a ver cómo funciona, cómo logramos que estas máquinas, a través de ese campo magnético, hagan que este rotor gire, que esta máquina se mueva. Entonces, como les decía, nosotros vamos a suponer en esta máquina elemental que ustedes tienen representada acá, donde estos dos polos que tienen acá identificados, con este giro, en realidad esos dos polos me están representando a mi campo rotante, a lo que nosotros estudiamos, que está girando con módulo y velocidad constante. Ese es nuestro campo. Dentro de ese campo rotante nosotros vamos a tener, en este caso, para hacer este análisis elemental, una espira, y fíjense que es en cortocircuito. Esta espira está representando en la máquina real este rotor del que hablábamos recién. Puede ser rotor jaula de ardilla, un rotor. Entonces, ¿cómo funciona esta historia? Bien, si nosotros tenemos ahora este campo rotante, que se va a establecer cuando le apliquemos tensión en las bobinas, lo que vamos a lograr es que ese campo rotante esté produciendo un determinado flujo. Ese flujo va a quedar determinado por el valor de la inducción y el valor de la superficie sobre la cual esa inducción está actuando. Entonces, al tener un flujo que está interactuando o que está barriendo a esta espira, que en un principio esta espira está detenida porque está quieta, ¿qué va a pasar? Ese flujo, al estar cortando esa espira, va a generar sobre ella una determinada fuerza electromotriz, según la ley de Faraday. Esa fuerza electromotriz que se genera es la que tienen indicada a través de esta ecuación. En este caso, no está multiplicado por n, porque, bueno, es una sola espira. Si acá tuviésemos muchas espiras, acá tendríamos multiplicado por n. Entonces, el valor de esa fuerza electromotriz, el valor de esa fuerza electromotriz que se está produciendo en esta espira, va a depender de la velocidad de corte que tiene el campo magnético en la espira. Es decir, que en el primer instante, cuando la espira está detenida, es cuando la velocidad de corte va a ser mayor, porque va a ser cuando la velocidad relativa entre el campo y la espira es máxima. Es decir, que la variación temporal del flujo en ese instante es máxima. Por lo tanto, el valor de la fuerza electromotriz inducida en el instante de arranque es máximo. Ahora bien, como la fuerza electromotriz inducida es proporcional a la corriente que va a estar circulando por la espira, quiere decir que en ese primer instante, al ser la fuerza electromotriz máxima, la corriente que se va a inducir en la espira también va a ser máxima, va a ser muy alta.
Como hay circulando una corriente por esa espira, y esa corriente está dentro de un campo magnético, nosotros por la ley de Ampère podemos o sabemos que se va a producir una fuerza. Esa fuerza va a quedar determinada por el valor de esa corriente que está circulando por el rotor, la corriente rotórica, por L, que es el largo de la cara de la espira que está bajo la acción del campo rotante. Estas dos serán, estos serán los lados y estas serán las caras o los frentes de la bobina. Entonces, esa L está representando a este lado de la bobina. Por B, que es el valor de la inducción del campo. Entonces, como L y B son constantes, esa fuerza va a depender del valor de la corriente. Entonces, en ese primer instante también esa fuerza va a ser muy alta. Entonces, podemos ir viendo que el movimiento que nosotros vamos a ir logrando en el primer instante va a tener la mayor fuerza. Por lo tanto, esta espira comenzará a moverse. Pero a medida que se vaya moviendo, que vaya tomando velocidad esa espira, ¿qué va a pasar? La diferencia relativa de velocidad entre la espira y el campo empieza a disminuir. Por lo tanto, la variación temporal del flujo disminuye, por lo tanto la fuerza electromotriz disminuye, por lo tanto la corriente disminuye, por lo tanto la fuerza. Quiere decir que si nosotros llegáramos a un caso hipotético, que no va a pasar, que la velocidad de nuestra espira alcanzara la velocidad del campo rotante, pues sobre esta no se induciría más fuerza electromotriz, no habría más corriente, no habría más fuerza. Si llegara a eso, inmediatamente tendería a detenerse nuestra espira, pero inmediatamente se detiene, ya nuevamente es cortada por ese campo rotante que nosotros tenemos. Entonces, en las máquinas reales, siempre hay una diferencia de velocidad, aunque no tenga nada de carga en el eje, siempre va a haber una diferencia de velocidad, aunque sea mínima, que es cuando la máquina se encuentra en vacío. Esa diferencia de velocidad se debe a una máquina real por todas las pérdidas que tiene, por el rozamiento y demás. Entonces, esa diferencia que hay entre la del campo rotante y la del rotor es la que ya en un ratito después vamos a mencionar, se denomina deslizamiento o resbalamiento. Que cuando la máquina está trabajando en esa condición de vacío, es decir, sin ninguna carga aplicada en el eje, es del orden del 3% aproximado, la diferencia que hay entre una y otra. Y como ustedes también pueden estar suponiendo, si yo le aplico una carga sobre el eje del rotor, eso significa que yo el eje lo freno. Si yo el eje lo freno, ¿qué va a pasar en la máquina? Bueno, va a cambiar la velocidad relativa, va a disminuir la velocidad del rotor. Entonces ahora el campo lo va a estar cortando con mayor velocidad, es decir, va a aumentar la variación temporal del flujo, va a aumentar la fuerza electromotriz, va a aumentar la corriente, va a aumentar la fuerza. Entonces, eso me explica por qué cuando yo le pongo una carga a este motor, reacciona bajando de la velocidad para tomar mayor cupla, es decir, desarrollar mayor fuerza, y a su vez eso se traduce en una toma de mayor corriente desde la red. Fíjense que actúa muy parecido a lo que es un transformador. Si yo le aumento la carga, aumenta la corriente en el rotor, que sería mi secundario, y lo que hace eso es pedir a través del estator, que sería el primario, una mayor corriente a la red. Entonces eso que yo le acabo de explicar es el sencillo principio de funcionamiento que tienen estas máquinas. ¿Preguntas? No, profe. ¿Se entendió bien? Sí, sí. Perfecto. Lo que sí, por ejemplo, si yo quisiera inducirle una corriente llegado a su máximo y que empiece a disminuir la anterior, ¿eso cambiaría algo? No te entiendo la pregunta. O sea, usted vio que tenemos una corriente máxima que se induce, ¿no? En el instante de arranque. No, exactamente. Después empieza a bajar. Sí, señor. Bien, si nosotros queremos
hacer que sea otra máxima, debemos inducirle otra de la misma magnitud o tiene que ser superior ya por lo que ya ha gastado por la anterior. Te hago una pregunta. A ver, Sí. ¿vos por qué querrías que esa máquina tome de nuevo esa máxima corriente? Para que dure más y la misma. ¿Pero para qué querés que dure más? Y Si tiene una vida vos, útil, supongo. ¿no? Lo que vos, a ver, al contrario, lo que buscamos es el efecto inverso a lo que vos me planteás. Nosotros lo que buscamos es que esa corriente máxima que se produce en el instante, que ya te lo adelanto, esa corriente es del orden de 5 a 7 veces el valor de la corriente nominal. Es una corriente que la toma la máquina por una cuestión propia de su característica de funcionamiento. Pero es una corriente que nos genera problemas. Nos genera problemas sobre las redes. Esa corriente que tiene un periodo transitorio muy corto. Ese periodo transitorio de duración es de 20, 25 milisegundos, o sea que estamos hablando de un ciclo y medio. Esa corriente tan alta que se produce me genera problemas sobre la red, me genera caídas de tensión, me genera actuación de protecciones. Como tiene muy corta duración, problemas de calentamiento prácticamente no, los despreciamos porque es muy corto el tiempo de duración. Pero también me genera a lo mejor alguna otra cuestión que tiene que ver con los efectos electrodinámicos que se generan por esa elevadísima corriente que se presenta en ese momento de vida. Todo eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando en la próxima clase, que tiene que ver con justamente las corrientes de arranque o los sistemas de arranque que nosotros vamos a utilizar con estos motores para tratar de bajarla a esas corrientes. Porque yo lo que tengo que asegurarme es que este motor funcione entre la corriente de nominal y la corriente de vacío. La mínima corriente es la de vacío y la máxima corriente que funciona es la de nominal. En el instante de arranque me está tomando, esa máxima corriente que toma es de 5 a 7 veces el valor de la nominal. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Por eso, eso que vos me planteás, o sea, no es algo no es algo viable, o sea, algo que no corresponde. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente, después, ya vamos a ver la clase que viene, controlar y ver cómo hacemos para que en ese instante de arranque esa corriente tan alta, que no sé si a ustedes les ha pasado, pero si ustedes donde viven tienen cerca conectado o tienen un taller o hay alguna máquina trifásica de este tipo, cada vez que la prendan, lo que uno observa es que nuestra luz es como que pega un bajón y después se recupera. Eso es una caída de tensión que genera una máquina que está tomando una corriente muy alta en un tiempo muy corto. Y eso es una perturbación que nuestra máquina le está ocasionando a la red. Y nosotros no podemos con nuestros equipos ocasionar perturbaciones sobre la red, porque estamos en definitiva molestando a los usuarios. Imagínense si esa máquina se prende y se apaga, se prende y se apaga. Estamos bajando la intensidad a todo el mundo, estamos jodiéndolos a todos. Entonces, eso es algo que no se permite. Entonces, máquinas a partir de determinada potencia, es obligatorio el uso de algún sistema de arranque que controle esa corriente. Bien, entonces, nosotros siempre vamos a estar hablando de estas máquinas con rotores de tipo bobinado. Entonces, muchas veces para controlar esas corrientes que se establecen en los rotores, vamos a tener rotores que van a seguir cortocircuitados, pero vamos a intercalar en esas espiras algún tipo de reóstato para poder controlar esa corriente. Pero siempre, siempre van a ser máquinas con rotores en tipo de cortocircuito. Porque yo ahí la corriente que puedo controlar, o mejor dicho, la forma en la cual yo tengo que controlar una corriente, si ustedes piensan rápidamente en la ley de Ohm, la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia. Yo esa corriente la puedo disminuir o actuando sobre la tensión o actuando sobre la impedancia. Entonces, para actuar sobre la impedancia de la máquina, una de las maneras sería esa que tienen graficada, es intercalando sobre mi parte rotórica algún tipo de reóstato que me permita modificar la impedancia. Y si no, la otra es trabajar sobre tensiones aplicadas distintas para disminuir esas corrientes solamente en el instante. La clase que viene vamos a estar hablando específicamente de esto. ¿Está bien? Sí. Bien. Acá está la ecuación
o mejor dicho, acá están lo que recién yo les decía, las diferencias de velocidades, donde nosotros en los motores siempre vamos a decir que la velocidad de rotación es menor, n va a ser la velocidad de rotación de nuestro eje, y en S va a ser la velocidad de sincronismo. Siempre la velocidad de sincronismo, la del campo rotante, es mayor que la velocidad de rotación. La diferencia entre esas dos velocidades es la que nosotros después terminamos definiendo con la letra S, que es el deslizamiento. Acá está expresado de forma porcentual. Y el momento o el par motor que desarrolle una máquina de este tipo va a depender del valor del flujo, que es constante, del valor de la corriente rotórica, que es variable, porque va a depender de la carga, y del factor de potencia propio de la máquina. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo el par depende de la corriente que esté circulando. Y acá tienen unos tips de todo esto que fuimos hablando, donde es importante que lo remarquemos porque termina definiendo, resumiendo todo lo que estuvimos charlando. En el arranque la fuerza electromotriz inducida es máxima, el deslizamiento en el arranque es máximo, ese deslizamiento se va a ir disminuyendo y va a ser mínimo si la máquina está en vacío. Si la máquina empieza a estar en carga, ahora va a ser máximo cuando lleguemos al valor máximo. Y lo otro que sería importante es que si nosotros en algún momento tuviésemos una velocidad de rotación más alta que la velocidad del campo rotante, ya no estaríamos hablando de un motor, sino que estaríamos hablando de un generador. Y como nosotros no vamos a estudiar ese tipo de máquinas, siempre en nuestro estudio de estas máquinas la velocidad de sincronismo, es decir, la velocidad del campo rotante va a ser mayor a la velocidad de giro. Y lo otro que me queda por charlar y hablar con ustedes es estudiar la curva característica de estos motores, que es la curva par velocidad. Pero miren, me están quedando 4 minutos, no me va a alcanzar para que la charlemos, o que hablemos de esta curva, así que los invito a que nos desconectemos, nos reconectemos y hablemos tranquilos sobre esta curva, así cerramos todo lo que por lo menos íbamos a charlar el día de hoy, y dejamos abierto el tema para la clase que viene, que tiene que ver justamente con estas corrientes tan importantes en el momento de arranque, ver qué métodos vamos a utilizar para corregirlas. ¿Sí? Nos reconectamos entonces en un segundo.